Adrián, ¿qué significa para ti la Constitución española? Pues yo creo que un poco como para los dos, ¿no? Como dos personas de la misma generación, que somos constitucionalistas, significa, para empezar, dar por sentado todas las libertades que tenemos, yo entiendo, y para continuar también los derechos, las libertades de las que gozamos y un poco el marco que permite que todos los españoles vivamos en paz. Pero para mí iría un poquito más allá, porque ya no es solo la Constitución, sino que ese marco constitutivo nos permitió ser parte de la Unión Europea, con todo lo bueno que también nos ha traído ser parte de unos tratados que también fomentan las libertades individuales, los derechos humanos y ahora elementos que son un poquito más allá que los derechos personales, pero el medio ambiente, intentar mejorar el ecosistema socioeconómico, el estado de bienestar y todas estas cosas. Pero yo no sé cómo lo ves tú, que ahora te quería hacer yo esa pregunta. Yo lo que sí es cierto es que me da un poco de vértigo como una generación como la nuestra, que ya ha nacido en democracia y con una constitución completamente moderna y actualizada, aunque es cierto que hay debates de si hay que o no moverla, si no se nos estará, a las generaciones más jóvenes que la mía, como la tuya, se nos estará olvidando un poco lo duro que fue llegar hasta ello. Sí, además yo iba a decir eso, porque cuando pienso qué es la Constitución para mí, además, estando aquí en el Parlamento, que sabemos muy bien lo duro que es llegar a acuerdos y compromisos, para mí la Constitución española es eso, es un compromiso. Compromiso que costó muchísimo conseguir, que representa a muchísima gente con ideologías y procedencias diferentes, que permite un marco de convivencia, como tú estabas diciendo, con libertades, con derechos, y es lo que nos ha permitido llegar a donde estamos, ¿no? Es compromiso, es convivencia, es la base. Y de ahí, pues todo lo que ha venido después, ¿no? La Unión Europea, por supuesto, un superpilar, pero mucho más. España ha progresado muchísimo desde entonces. Lo que pasa es que es verdad, lo que dices, que para nuestra generación, que yo lo que he aprendido de la Constitución lo he leído en los libros, me lo han contado mis padres, yo no estuve ahí en ese momento de la transición. Entonces, creo que para nuestra generación es fácil verlo de lejos, ¿no? Como se nos olvida todo lo que hubo que luchar, todo lo que hubo que ceder, porque la Constitución es buena para todos, porque no es perfecta para nadie. Entonces, se nos olvida ese esfuerzo que tuvimos que vivir para llegar ahí. Y tal vez ese sea el reto, ¿no? Cómo conseguir que nosotros nos sintamos identificados con un acuerdo que fue muy difícil, que no vivimos y que sigue siendo tan necesario a día de hoy. Lo decimos ahora siempre, incluso aquí en Bruselas, que el mejor acuerdo es en el que nadie está contento. Justo. Por desgracia, ahora vemos que en general se están viendo acuerdos de nivel político a nivel nacional en el que una parte está completamente contenta y la otra solo ha cedido, ¿no? Y además cede por mucho, no solo por ellos. Sí. Yo el tema de la Constitución también veo, yo no sé si tú lo estudiaste en la escuela, yo sí me acuerdo de estudiar en Historia Contemporánea Española, en aquellas tercero de BUP, que sí estudiamos todos los procesos constitutivos de nuestra historia reciente desde 1808, y ahora está este debate en el que la Constitución cada vez está menos presente en la educación en nuestros colegios, que va un poco en línea también con lo que pedimos mucho los liberales, y nosotros lo hemos pedido siempre, de intentar también pues, que es el 9 de mayo, no solo la Constitución, sino que el 9 de mayo, los tratados europeos, la construcción europea también forme parte de la educación de todos los europeos, porque si no hay una conciencia de lo que tú decías, cómo se llega hasta ello, por qué es tan importante negociar y entender que tienes que ceder para también ganar cosas, y que necesitas un marco para que todo el mundo pueda convivir, hasta los límites que te ponga la ley, estamos perdiendo un poco la perspectiva de lo difícil que es construir algo que yo creo que tiene los pies mucho más frágiles, o tiene la base mucho más frágil de lo que la gente se piensa. Tú, por ejemplo, tú tienes el recuerdo en el cole de haber estudiado la Constitución, o tienes el recuerdo tal vez de, porque esto es un poco de discusión de salón de gente con puro y brandy, pero si tienes el recuerdo de con tus amigos a veces decir, oye, hay que celebrar el Día de la Constitución, o lo que es importante la Constitución. Yo no tengo tanto recuerdo. Yo lo que tengo más recuerdo es de conversación de sobremesa de, pues esto hay que cambiarlo, pues esto también, lo otro lo hubiéramos hecho así. Es lo que decíamos, ¿no? O sea, como no hemos vivido lo difícil que fue fundarla, es muy fácil criticarlo, que los hay, que hay muchos puntos que podríamos criticar y hay mucho debate, pero celebrarla es muy buen punto, no se nos olvida celebrarla. O sea, celebrar es un festivo que el puente de la Constitución, hay muchas veces que lo dices y dices, ¿y eso qué es? Sí. Es realmente, bueno, celebras el Día de la Constitución porque la importancia que se merece es esa. Al igual que, por ejemplo, para mí, lo del 9 de mayo, el Día de Europa, para mí es un día que hay que celebrar porque es un avance social y político tan brutal que hay que celebrarlo. Y en España, además, de donde veníamos, ostras, tú tienes que celebrar el Día de la Constitución. Nosotros lo que estamos celebrando hoy,
Y yo, es cierto que con la edad y con lo que estamos viviendo también estos días, empiezo a ser, no sé por qué, mucho más consciente y siempre estoy pensando, ¿cómo podemos volver a poner esto en el centro de la opinión pública? ¿Cómo podemos volver a intentar decirle a la gente joven y a la gente mayor que la importancia que tiene esto? Cuando ves ahora partidos, que mañana, por ejemplo, que se va a celebrar en el Congreso de los Diputados el Día de la Constitución, que no van a ir a celebrar la Constitución, que les permite a ellos vivir en libertad, haber desarrollado de manera plena su vida personal y privada y estar representando a sus ciudadanos en el Congreso de los Diputados, es que parece que hemos llegado como al final del camino. ¿O qué pasa ahora? ¿Cómo conseguimos revertir esta situación? Es que ese me parece el reto, ¿eh? El llegar a... bueno, los partidos políticos, sobre todo, ¿no? Al final, o sea, ellos defienden una ideología, pero la gente de a pie, ¿cómo hacemos que los ciudadanos se identifiquen? ¿Cómo hacemos que...? Porque nosotros trabajamos un poco en esto, tenemos un interés... Sí, estamos en una burbuja, pero joder, yo hablo con muchos de mis amigos y me cuesta encontrar esta pasión, esta ilusión por la Constitución. Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces esto de la Constitución o el constitucionalismo suena súper casposo. Sí, sí que suena. Sí. Esto nos lo hablan nuestros abuelos, que son los que estuvieron ahí y saben lo importante que es. Pero para nosotros esto suena a casposísimo. Pero hay que darse cuenta que la Constitución no es otra cosa que ser español. Es que la Constitución es la que nos permite ser españoles y convivir en un país democrático, con libertades, que forma parte de la Unión Europea, con un montón de riqueza, con un montón de derechos y de bienestar social. Y de un bienestar social, unas instituciones que hemos creado en los últimos 45 años que hay que ser críticos y todo eso, pero evidentemente deberíamos estar orgullosos de donde estamos. Y no sé muy bien, no tengo una respuesta de cómo ayudamos a que la ciudadanía hoy día se sienta más vinculada con la Constitución y que los partidos que las representan, siendo críticos, porque está bien ser crítico, no dejen de celebrar el avance que supone también. Porque es un avance para todos. Yo creo que ese gran reto que tenemos por delante es conseguir volver a poner este día en el mapa para darle la importancia que se tiene, sin peleas partidistas, porque yo ya me imagino que pues ahora ya lo estamos viendo, o los que se niegan a ir a celebrarla porque dicen lo que sea, los que se niegan a ir a celebrarla junto a otros que dicen que la están atacando, cuando es verdad que la mayoría de los partidos que tienen representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados son parte importantísima de luego su aplicación de manera exitosa. Que con muchas críticas, porque todos, sobre todo los reformistas, queremos que las cosas siempre vayan cambiando mejor. Pero creo que estamos perdiendo un poco el oremus de darle la importancia que se merece a un hito tan importante históricamente, lo que nos ha permitido a España ser una potencia en muchos términos, lo que nos permite ser miembros de la Unión Europea. Y yo lo que estoy viendo las últimas semanas y meses me está generando un malestar tremendo porque veo que hemos perdido de vista lo importante, hemos perdido de vista lo que tenemos en común, sobre todo los demócratas y los casposos constitucionalistas, y que hay que volver sobre todo las generaciones más jóvenes, la tuya y para abajo, tú eres muy joven, pero la gente incluso más joven, hay que intentar explicar cómo sea lo importante que una pieza de papel tiene para nuestras vidas. Así que si tienes alguna idea... Te quería preguntar además, lo que estás diciendo un poco, en una situación en la que estamos, donde hay tanta polarización, e incluso este tema es polarizador, que es curioso, ¿no? Porque debería ser el que nos une y sin embargo se ha convertido en otra de las razones para diferenciarnos. ¿Crees que hay espacio en la política para aportar esta visión un poco más en común, sin dividir? Yo es que ya tengo la mala costumbre, me imagino de llevar tantos años en Bruselas, que ya mezclo Constitución y bases fundamentales de lo que es la Unión Europea, porque para mí va muy de la mano. Y además, si lo ves en los términos de libertades individuales, que para mí es lo más importante que tenemos, van muy, muy de la mano. Y es cierto que la Constitución ahora es un elemento divisorio y la concepción de Europa también lo es. Sí. Entonces, el espacio político existe. El problema es que tienes que ponerte en un lado, a favor o en contra. Cuando la celebración de la Constitución y lo que ha supuesto para nuestra sociedad y la celebración de lo que significa la Unión Europea, con todos los tallos que tiene y las mejoras que tendría que ser algo en lo que yo creo todos, o la grandísima mayoría de los partidos, desde la izquierda hacia la derecha, quitando obviamente los extremos, deberíamos coincidir. Y hoy estamos más alejados que nunca. Entonces, me temo que no va a quedar otra. Yo creo que los que somos casposos constitucionalistas y creemos en los tratados de la Unión Europea vamos a tener que trabajar en el bloque de los que lo queremos defender. Pero eso también tiene sus partes malas porque también te estás poniendo enfrente de alguien, ¿no? Y de alguien, si cogemos ahora el Partido Socialista, que no tienen duda de ser constitucionalistas y proeuropeos, o sea, hay cero duda.
pero es cierto que ciertas cosas que están pasando últimamente a uno le generan dudas. La verdad es que cómo lo hacemos de aquí, habrá que trabajar en ello y veremos. Tú tienes tu labor ya con los de tu generación, les tienes que convencer a todos. Sí, me voy pensando de esta conversación, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias. A ti.